Bien, estamos listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludando desde Cartago, Costa Rica, a todas las personas que sabemos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es domingo 7 de junio, 2026, primer domingo del mes de junio. Estamos ya por culminar la primera mitad del año. Este es el mes sexto, ¿no? Así es que darle la bienvenida a toda la gente que nos acompaña dentro y fuera de Costa Rica y a la iglesia local que hoy está aquí reunida también. Bien, para que nos rinda el tiempo, hermano, vamos a ir directo a la palabra. Voy a pedirles a todos que vayamos al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 3. Vamos a leer un solo versículo, pero téngalo ahí porque vamos a estar trabajando ahí en Lucas, capítulo 3. Mientras la iglesia lo busca, animar ahí en el video a la gente que tenga una Biblia, siempre en la mano, ¿no? La Biblia siempre hay que cargarla, hay que tenerla, porque es un material no solamente de lectura, sino que es la espada con la que podemos defendernos, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo de que a veces si uno va caminando en cualquier calle de Cartago, San José, y le sale un ladrón y le dice, eso es un asalto, le dice, no me puedo asaltar porque yo tengo una espada de 2 metros. Y dice, ¿dónde está? La que tengo en la casa. Bueno, está bien, asaltado se quedó porque allá está muy bonita, ¿no? Pero las espadas, acuérdense lo que siempre les he dicho, ¿no? La Biblia es la espada, ¿cierto? Que a diferencia de las flechas son ¿para qué? Para lanzarlas. Las espadas son para tenerlas ¿dónde? Cerca, en la mano, ahí. Entonces hay que tenerla siempre cerca. Lucas 3:9. Amén, hermanos. Dice la palabra en Lucas 3:9. Vamos a leer un solo versículo, pero téngalo ahí, que ahí vamos a estar trabajando. Dice la palabra del Señor. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, la cual hemos tenido la oportunidad de leer un versículo, pero que sin duda un solo versículo, si lo entendemos, lo aplicamos a nuestra vida, si lo vivimos, un solo versículo podría ser hasta suficiente para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Pero también entendemos que no solamente un versículo tiene tu palabra, tiene muchos. La suma de tu palabra es verdad, Señor. Nos disponemos a meditar en torno a ella, a escudriñarla, que podamos entenderla y que así como vamos a ser ahorita buenos oidores de ella, seamos mejores hacedores de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, acabamos de leer una porción del capítulo 3 de Lucas, que precisamente se trata sobre Juan, ¿cierto que sí? Pero no Juan el evangelista, sino ¿cuál Juan? Juan el Bautista, ¿cierto que sí? Juan el Bautista. Nosotros hemos hablado ya en ocasiones anteriores mucho, pues digo mucho porque en varias ocasiones lo hemos referido a la vida de Juan el Bautista, ¿no? Ustedes saben que Juan el Bautista fue profetizado, ¿cierto que sí? Casi que el nacimiento de él fue milagroso, por ahí lo comentamos en algún momento. ¿Por qué? Porque sus padres eran ancianos y además de eso la mamá era ¿qué? Estéril, ¿cierto que sí? Que dice la palabra que Juan el Bautista era familiar de Jesús, primo, por ahí dice, que inclusive recibió el Espíritu Santo antes de nacer. ¿Acuerdan? Cuando María visitó a Elizabeth y ya ella tenía 6 meses y dice que el momento que escuchó el saludo, el bebé saltó en su vientre. Entonces, hemos mencionado muchas cosas de Juan el Bautista. Y no solamente nosotros, o sea, nuestro Señor Jesucristo habló de Juan el Bautista. Amén. Y no solamente habló, sino que habló algo tremendamente poderoso. Podríamos decir uno que está en Mateo 11, cuando él dijo que fuera de Juan el Bautista, ¿qué pasa? No había nacido una persona mayor que Juan el Bautista, ¿no? Entonces uno diría, y en algún momento nos hemos preguntado, bueno, pero ¿qué caracterizó a Juan el Bautista para que el Señor diga que no ha nacido de mujer alguien mayor que él? Pero aún así, con la grandeza de Juan el Bautista, también dice el Señor que el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista, ¿no? Entonces también, imagina el privilegio, si cada uno de nosotros se siente que es parte del reino de los cielos, entender que el Señor dijo que Juan el Bautista era lo más grande que había nacido de mujer, pero que nosotros, que somos parte del reino de los cielos, el más pequeño podría ser más grande que Juan el Bautista.
Y también lo hemos comentado en algún momento. ¿Qué pasó con Juan el Bautista para que el Señor se haya referido a lo grande que él fue? Y recuerde que esa referencia que el Señor hizo de Juan el Bautista se dio exactamente, no sé si se acuerdan, después de qué episodio. O sea, cuando el Señor dijo, es que no ha nacido de mujer un hombre más grande que Juan el Bautista. ¿Eso lo dijo después de qué? A ver si alguien se acuerda. No, no. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista mandó a dos de sus discípulos a que le preguntaran al Señor que si él era el que había de venir? Vaya, pregúntele que si él es, o que si qué, o que si vamos a tener que seguir esperando. Entonces, Dios les dijo, vaya, dígale a Juan el Bautista lo que ustedes están viendo. ¿Qué estaban viendo? Pues que los ciegos ven, los cojos saltan, todo eso, ¿no? Y después de eso se quedó hablando de Juan el Bautista y dijo eso, ¿no? Que no haya nacido alguien más. Pero, ¿qué es lo que hace grande a Juan el Bautista también? Bueno, no es que los profetas no hayan sido grandes, todos los siervos de... Aquí, en cuanto a que uno habla de los siervos de Dios, no es que haya uno más grande que el otro. Algunos dicen, es que Pablo ha sido el más grande. No, el mismo Pablo decía que él se consideraba que el más pequeño de todos. ¿Entiende? Lo que pasa es que hay algunos siervos que Dios ha usado más que otros. Por ejemplo, Pablo escribió mucho más que Pedro. No quiere decir que Pablo haya sido más que Pedro. Entonces, sino que uno dimensiona la obra de acuerdo a los escritos. No es que los profetas mayores sean más que los profetas menores, no, lo que pasa es que escribieron más. Amén. Entonces, ¿qué hizo grande Juan el Bautista? Bueno, acuérdense que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron sobre la venida del Mesías. Amén. Juan el Bautista también profetizó. Amén. Pero no solamente profetizó, sino que lo vio. Y no solamente lo vio, sino que lo bautizó. Amén. Entonces, imaginen la grandeza, ¿no? Y además, hay una frase que dijo Juan el Bautista que dentro de todas las frases que marcan nuestro caminar cristiano, es una que es tremendamente importante, ¿no? Cuando el Señor se bautizó, eso sí fue después del bautizo, que Juan el Bautista mandó a dos de sus discípulos, a los que él tenía, les dijo, bueno, ahora ya no me sigan a mí, síganlo a él, porque él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, amén. Y entonces Juan el Bautista dijo una frase tremendamente poderosa para todo aquel que diga que es cristiano y que quiere trascender en su caminar cristiano. ¿Qué frase dijo Juan el Bautista? ¿Ah? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, si tan solo uno logra entender eso, que es necesario que uno mengüe para que la vida, la presencia de Cristo en la vida de uno crezca, tremendo, ¿no? Que ese puede ser una de las principales razones por las cuales la gente no crece. ¿Por qué? Porque no menguan. Porque hay cosas todavía en la vida de muchos que no estamos, metámonos ahí dispuestos a que mengüen, ¿no? Y todavía se mantiene, persisten y por eso impiden que todo lo que tiene que ver con el Señor crezca. Entonces, esto que acabamos de leer de Juan el Bautista, pues se da en medio de lo que él estaba desarrollando plenamente su ministerio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escudriñar, porque acuérdense que leímos el versículo 9, pero así como acostumbramos a hacerlo para que nosotros entendamos por qué Juan, qué llevó a Juan a decir el versículo 9. ¡Ey! El hacha está puesta. ¿Dónde? En la raíz de los árboles. Porque todo árbol que no dé buen fruto será cortado. ¿Qué lo llevó a decir eso? Entonces, para saber cómo llegó él al 9, ¿qué tenemos que hacer? Pues venirnos de más atrás, ¿no? Acuérdese, usted cuando lea un versículo de la Biblia siempre métalo ¿dónde? En el contexto, para que usted entienda todo. Entonces, capítulo 3 de Juan, de Lucas, que estamos ahí, perdón, habla de predicación de Juan el Bautista. Entonces dice el versículo 1, para que vayamos llevando el hilo conductor y lleguemos al 9. Dice la palabra en el versículo 1, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilina, ¿cierto? Dice ahí, versículo 2 dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que la Biblia hace todo ese detalle, no? Vean, es que era el año tal, y ahí estaba Tiberio, y el gobernador era tal, y aquí era tal, y el sacerdote era tal. ¿Por qué hace tanto detalle, tanta referencia? ¿Por qué creen?
¿Para qué? Precisamente para ratificar, para aquellos de los que no creen, ¿no? Dice, es que yo no creo eso. Y bueno, entonces vaya a la historia, averigüe a ver si hubo un emperador que se llamó Tiberio César, a ver si hubo un gobernador que se llamó Poncio Pilato, a ver si hubo uno que se llamó Herodes, que eran tetrarcas. ¿Qué es un tetrarca? Era un gobernador que estaba bajo la autoridad de otro más arriba, ¿no? Eso es un tetrarca. ¿Y quién eran los sacerdotes? Bueno, eran Anás y Caifás. Ahora, ¿qué año era ese, hermanos? ¿Qué año era ese? ¿Ah? ¿Por qué el 30? Pero es que todavía Jesús no había empezado. Entonces, es que ahorita siempre me corta la esta, hombre. Porque es que cualquiera podría decir, pastor, ahí dice que es el año 15. Sí, pero es que uno ponerse a interpretar eso como bien complicado, ¿no? Tú lo puedes hacer y te hacen toda la referencia de cuánto fue que gobernó Tiberio y todo eso, y al final llegan a lo que magistralmente Jorgito dijo, ¿no? Ahora, no sé si él dimensionó o supo por qué llegó a G30, ¿no? Ahora, ¿por qué llegó él al 30? Pero realmente no es 30. Porque, ¿a qué edad empezó Jesús su ministerio? A los 30, ¿cierto que sí? Pero aquí todavía no había empezado, porque si usted se va más adelante, viene el bautismo del Señor, más adelante. Él todavía no ha empezado. Entonces, ¿qué año es? O sea, si el Señor empezó a los 30 y Juan el Bautista empezó a predicar sobre la venida del Señor, entonces más o menos, ¿qué año podría haber sido ese? 29, 28, por ahí, ¿no? ¿Cierto decir? Porque él empezó a anunciar la venida, dice, ya viene uno. Y además recuerde que Juan el Bautista y Jesús, ¿qué eran? Sí, aparte de primo, ¿qué eran? Contemporáneos, eran contemporáneos. ¿Cuánto se llevaban más o menos? Como 6 meses, ¿no? Entonces este podría haber sido el año 29, por ahí. Dirá, pastor, ¿y a dónde está eso? Pues no, pero es la lógica, ¿no? Después el Señor ya salió ahí. Ahora sí dirá, pastor, y si yo no sé eso, ¿me voy a perder? No, pero es bueno saberlo, ¿no? Está bien, porque estamos escudriñando precisamente. Amén, hermanos. Dice el versículo 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán. ¿Quién? Juan el Bautista, ¿no? Estamos hablando de Juan el Bautista. Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Ustedes qué era lo que Juan predicaba? ¿Bautismo para qué? Para arrepentimiento. Hace 8 días, ¿se acuerda que estuvimos hablando de estar horrendo es estar en las manos del Dios vivo? ¿Se acuerda que estuvimos hablando de eso? Y hablamos ampliamente del arrepentimiento, ¿no? De qué era el arrepentimiento y la importancia del arrepentimiento. Y también dijimos que el arrepentimiento es importante porque el arrepentimiento activa ¿qué de Dios? La misericordia. O sea, el que se arrepiente alcanza misericordia. La misericordia de Dios es una respuesta al arrepentimiento de la gente. Entonces, si la gente no se arrepiente, pues Dios no los va a perdonar porque Dios perdona movido a misericordia. Amén. Entonces, por eso, aparte de que Juan estaba anunciando la venida del Mesías, parte de la misión de él era que la gente procediera ¿a qué? Al arrepentimiento, que la gente se arrepintiera. En ese momento solamente existía un bautismo. ¿Cuál? El de Juan, el bautismo en aguas, ¿no? Que era básicamente la gente venía, reconocía que era pecador porque él llamaba pecadores y la gente reconociendo su pecado venían y eran bautizados para arrepentimiento, para perdón de pecados. Amén, hermanos. Ahí vamos bien, ¿no? Después dice el versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, se dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía las multitudes que salían para ser bautizadas. Bueno, ahí está el 6, es nada más, él está haciendo referencia a lo que Isaías había profetizado de él, ¿cierto que sí? O la palabra está diciendo, esto que está haciendo Juan el Bautista, ya Isaías había dicho que iba a venir alguien que iba a abrir el camino, que iba a anunciar la venida. En el versículo 7, hermanos, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, no? Entonces, cuando uno lee eso, uno dice, qué raro, ¿ah? Porque ¿quién más también dijo víboras? Le llamaba víboras ¿a quién? ¿Quién a quién? ¿Jesús a quién? A los fariseos, ¿cierto? Porque la bronca del Señor nunca fue con la gente realmente. O sea, yo no he encontrado, pues, porque a veces hay algunos que dicen, pero es que Jesús le decía a la gente, víboras, sepulcros blanqueados y todo.
Pues no, él no le decía a la gente. ¿A quién era que le decía? A los líderes religiosos, a los fariseos, a los que tenían responsabilidad, porque esa responsabilidad se las daba ¿qué? Que ellos tenían, en teoría, más conocimiento. Por eso eran llamados a ser guías de ciegos. Los fariseos, los líderes religiosos en esa época eran llamados a ser guías de ciegos. Pero el problema no era que ellos fueran guías de ciegos, sino que ellos como guías también eran ciegos. Por eso el Señor decía, es que ciegos guiando ciegos, estamos fregados. Bueno, el Señor no dijo así, ¿no? Pero sí estaban fregados. Entonces, básicamente es eso, hermanos. Uno dice, pues si el Señor llamaba víboras era a los fariseos, ¿por qué dice aquí que Juan le decía a las multitudes? Entonces, bueno, no se quede siempre ahí con esas dudas. Eso es escudriñar la palabra. Usted diga, ¿será que Juan sí le decía a la gente víboras o a quién le estaba diciendo? Entonces, hermanos, vean, este mismo texto de predicación de Juan el Bautista está en Mateo, Mateo 3, más atrasito, que habla de, el capítulo 3 de Mateo también se habla de la predicación de Juan el Bautista. Y entonces Mateo 3:7 dice la palabra. Dice, y lo mismo que leímos ahorita, pero vamos a leer cómo lo menciona Mateo. Mateo dice, al ver que muchos, bueno, veamos desde el 6. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán confesando los pecados. ¿Quiénes? Toda la gente a la que él llamaba, ¿no? Versículo 7 dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, o sea, ¿qué es lo que está diciendo él? Entre toda esa gente que estaba ahí, también había muchos fariseos y seduceos. ¿Quiénes eran esos? ¿A qué pertenecían los fariseos y los seduceos? Al Sanedrín, o sea, ¿el Sanedrín qué era? Era la crema innata del liderazgo religioso de la época, ¿cierto? Entonces ellos siempre andaban al principio detrás de ¿quién? De Juan el Bautista, a ver qué decía. Después cuando salió la persona de Jesús, andaban detrás de Jesús, a ver qué decía, ¿cierto? Entonces dice Mateo ahí que Juan el Bautista, al ver que entre toda esa gente había muchos fariseos y seduceos, dice, les decía, ¿a quién les decía? A ellos, ¿no? Les decía, generación de víboras. Ah, bueno, entonces eso ya calza más con lo que uno conoce que hacía el Señor, porque el Señor era muy duro con el liderazgo, pero era muy compasivo y muy, y digamos, como muy sensible con la gente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces le decían a ellos, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces ya decimos, bueno, entonces ya tenemos otra versión. Básicamente le estaba hablando ¿a quién? A los fariseos, a los seduceos, a la gente del liderazgo como tal. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué les dijo eso? Pues porque no era un secreto, hermano. No creamos que fue solamente nuestro Señor Jesucristo que vio a los fariseos y dijo, qué joyas, ¿no? Qué perlas. No, ya Juan el Bautista también reconocía en ellos a un grupo que se caracterizaba por ser hipócritas, ¿cierto que sí? Por ser impostores religiosos, porque, digamos, generalmente eran llamados a guiar al pueblo y lo único que hacían era hacer que alejar al pueblo de las cosas de Dios, metiéndoles cargas y todo eso, y eran llenos de una cantidad de rituales religiosos que les impedía realmente tener un contacto cercano con el Dios vivo. Amén. ¿Te acuerdan aquello cuando el Señor les dijo, hey, dejen de estar colando el mosquito? Porque ustedes han dejado lo más importante de la ley, justicia, misericordia, fe. ¿Te acuerdan? Entonces, es lo mismo, la misma línea. Ahora, ¿por qué Juan tenía la misma línea del Señor? Y los apóstoles tenían la misma línea del Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién los movía? El mismo espíritu. El mismo espíritu. Amén. La misma enseñanza, la misma doctrina. ¿Por qué todas las iglesias cristianas deberían caminar igual? Porque en buena teoría tenemos la misma doctrina. Y digo en buena teoría, ¿por qué? Porque hay iglesias que definitivamente se han ido con otra doctrina, diferente a la que dice la palabra. Pero bueno, ese es otro tema. Amén, hermanos. Entonces él reconoció eso básicamente de ellos y por eso les dijo generación de víbora, ¿no? Y después en el versículo 8, volviendo a Lucas, ya estamos allá en Lucas otra vez, Lucas 3, que era el que estábamos leyendo. Después en el versículo 8 les dice a ellos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Amén. Aún de estas piedras. Entonces, ahí hay dos cosas que menciona Juan. Primero le dice a ellos, vea, víboras y todo eso, más bien empiecen a dar frutos, ¿qué cosa? Dignos de arrepentimiento, ¿no? Pero ¿quién es la única persona que puede dar frutos dignos de arrepentimiento? ¿Quién? Sí, el que ha nacido de nuevo. Por ejemplo,
A un palo de mango, ¿uno qué le pide? ¿Frutos de qué? De mango, ¿cierto? A un árbol de manzano, frutos de manzanas. Entonces, ¿a quién le podría uno pedir frutos de arrepentimiento? ¿A una persona qué? Que haya arrepentido. Está claro, ¿cierto? Entonces, por eso en otras palabras, Juan lo que le está diciendo a ellos es, hey, arrepiéntanse. Y entonces, y les dice, y ahora no me vayan a venir, estoy parafraseando, ¿no? Porque así no lo dijo Juan. Ahora no me vayan a venir con ese cuento de que porque son hijos de Abraham, entonces no necesitan. No me vayan a venir con ese cuento, ¿no? Porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras que están ahí. ¿Qué caracteriza una piedra, hermano? ¿Ah? Inmóvil, ¿qué más? Muerta, estéril. Y por lo general las piedras, ¿dónde están? En el suelo, están caídas. ¿Cierto que sí? Por eso es que le llama cuando alguien no le impide a uno avanzar, le dice, es que esa persona es una piedra de tropiezo, o sea, está en el suelo y quiere que uno caiga también con ella. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quería decir Juan ahí? Vea, no vengan iba a decir en colombiano a chicanear o en costarricense a rajar. No vengan a rajar ahora de que son hijos de Abraham, porque de esa misma piedra Dios puede hacer hijos de Abraham. O sea, de algo muerto Dios puede trasladar de muerte a vida, ¿cierto? De algo estéril puede llevar a qué? Algo que sea fructífero. Amén. Pero esto de que los fariseos, por lo general los judíos, se jactaban de ser hijos de Abraham, hermanos, no lo busque, voy a ir un momentico yo al libro de Juan. Libro de Juan. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a los discípulos, hey, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes? Y entonces van a ser mis discípulos. Y entonces, ¿qué más sigue? Conocerán la verdad y esa verdad os hará libres, ¿cierto? Eso es lo que el Señor dijo. Pero como cuando el Señor hablaba, eso le dijo él a sus discípulos, pero como cuando el Señor hablaba, siempre habían entre el grupo, ¿quiénes? Que lo seguían ahí, ¿quiénes? Fariseos y toda esa gente, ¿cierto? Entonces inmediatamente ellos saltaron y le respondieron y le dijeron, pero linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú que seremos libres? Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces les dice, conozcan la verdad para que sean libres. Dice, nosotros no, ¿por qué? Linaje de Abraham. ¿Me entiende? Siempre se jactaban de eso. Más adelante, cuando les dice, el Señor les dice a ellos y que ellos no le querían creer y todo ese asunto y están siempre oponiéndose al Señor, dice, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Más adelante en Juan 8:39, le respondieron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cierto que sí? Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios, pero eso no lo hizo Abraham. Entonces, ¿me entiende? Hasta el mismo Señor los cuadró diciendo, dejen de estar con ese asunto de que somos hijos de Abraham. ¿Te acuerdas que en otro pasaje por allá, cuando el Señor le dio la vista a un ciego, también ellos dijeron que no querían como bajonear el milagro que el Señor había hecho, que el Señor dijo, es que yo he venido ¿a qué? A dar vista a los ciegos y a quitarla a los que ven. Entonces dice, entonces vas a decir que los justos, nosotros los que somos de Abraham, somos ciegos. Entonces el Señor dijo, bueno, si ustedes no vieran, no habría pecado. Pero como dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Entonces siempre había esa bronca, porque el pueblo de Israel siempre se ha jactado de que es el pueblo de Dios. Cosa que sigue siendo o sigue permaneciendo hasta cuándo. Hasta hoy, hasta hoy. Ahora, usted dirá, pastor, entonces usted está diciendo que Israel no es el pueblo de Dios. Sí, yo no estoy diciendo que no. Lo que pasa es que no se pueden confiar de eso. Amén, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, Juan está queriendo decir a ellos, pues, que no crean que porque son linaje de Abraham automáticamente se van a salvar, ¿no? Y que se van a salvar de la ira de Dios por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. O sea, les está dando a entender eso, ¿no? De que la salvación, hermanos, no es algo que se herede. ¿Amén o no? Por eso es que erróneamente a veces uno habla con personas que dicen, es que yo nací en el Evangelio. ¿En serio? ¿Yo nací en el Evangelio? Claro, mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano, mis abuelos cristianos. Digo, qué bueno. ¿Y usted qué? No, yo ahorita estoy como apartado. Digo, eso no sirve. Amén. La salvación no se hereda, hermanos. No se hereda. Y gracias a Dios, siempre lo he dicho con la gente que hablo y todo,
Vea, yo nunca terminaré de agradecer que la salvación de Dios, que Dios en su sabiduría estableció que la salvación es personal. Ahora, que yo tengo que contribuir para que mi familia se salve, para que la gente que me oye se salve, claro que sí, pero la salvación mía depende de quién, de mí, ¿no? Dios guarde que la salvación mía dependa de que esta iglesia se llene. Estaría frito. Amén. ¿Esto es así? Entonces, qué bueno, que entre más gente lo diga uno mejor, pero yo tengo que luchar por lo mío primero. Después tengo que ver qué hago. El mismo Pablo lo tenía claro. Acuérdate que varias veces lo hemos comentado. Pablo decía, no, yo tengo que ponerme las pilas. No vaya a ser que yo siendo heraldo para muchos, termine siendo descalificado, ¿no? Yo tengo que asegurar lo mío primero. Y en la medida en que yo me sienta cada vez más seguro, podré transmitir esa seguridad que yo sé que he recibido por gracia y que por gracia la doy también. Amén. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, él les dice eso, vea, no crean que porque son linaje de Abraham. Y les menciona algo que está ahí, que es los frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. Vamos en el versículo 8. Nosotros queremos llegar al 9, pero quiero quedarme ahí, hermanos, con el asunto de los frutos de arrepentimiento. Ahora más adelante vamos a llegar al 9 otra vez para que rematemos el mensaje. Entonces, el Señor siempre, hermanos, siempre el Señor hizo mucho énfasis en la importancia de los frutos. Siempre, o sea, usted puede encontrar múltiples pasajes que hablan de la importancia de dar frutos. Y como era un tema tan importante y relevante, se aprovechaba el Señor de una herramienta literaria muy poderosa, que eran ¿qué? Las parábolas, las historias, hablarle a la gente de cosas que ellos conocían. Generalmente, acuérdate que una de las profesiones más antiguas y en ese entonces más importante era la agricultura, ¿no? ¿Cuál era la otra? La pesca, ¿cierto? Sí, pero el Señor usaba lo que él, dependiendo de donde estaba, usaba la pesca o la agricultura. Entonces, él ha mencionado mucho el tema de los frutos como tal. Por eso es que en Mateo 7, que es el Sermón del Monte, recuerda que hicimos en el discipulado un estudio de todo el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y en Mateo 7, 16, él dice, ¿por sus frutos qué? Los conoceréis. Dice, ¿acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo, ¿qué pasa? Da frutos malos. Entonces todos vamos a ser conocidos, ¿por qué? Por los frutos. Mire lo importante de los frutos, ¿no? Entonces quería detenerme un poco ahí en el asunto de los frutos y para que nos quede claro o que nosotros dimensionemos la importancia de los frutos, voy a invitarlos, hermanos, pero tenga ahí marcado Lucas 3 porque ahora vamos a volver ahí. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 11. Para que repasemos. ¿Por qué les digo repasemos? Porque ya pasamos por ahí alguna vez, ¿no? Entonces, pero quiero retomar esta historia para que nosotros dimensionemos la importancia de los frutos. Marcos capítulo 11, el verso 12. Marcos 11, 12. ¿Qué dice el título de los que ya llegaron ahí? Maldición de la higuera. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Marcos 11, 12. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús, ¿cierto? ¿Por qué tuvo hambre? 100% hombre. ¿Cierto que sí? 100% Dios. ¿Cómo se llama eso? La unión hipostática. 100% hombre, 100% Dios. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y lo oyeron qué cosa? Sus discípulos. Hermano, estos dos versículos de eso no es una parábola, ¿no? Es un relato, es algo que pasó, no es una parábola. Esos dos versículos tienen una enseñanza tremenda, hermano, en lo que tiene que ver el tema que estamos hablando hoy de los frutos, la importancia de los frutos, ¿no? El Señor menciona una higuera ahí. ¿Qué da una higuera? Higos, ¿cierto que sí? ¿Todos conocen los higos? Los higos se caracterizan por ser ¿qué? Dulces, ¿cierto? Es un buen fruto, digámoslo así, ¿no? Entonces, el Señor menciona ahí y simboliza lo que es la higuera, ¿no? La higuera en ese entonces era y sigue siendo un árbol muy común allá en Israel, digámoslo así. Y si usted, si ha sido un lector de la palabra, usted sabe que muchas veces el Señor utiliza la figura de la higuera
para simbolizar al pueblo de Dios. ¿Cierto que sí? Muchas veces utiliza eso, ¿no? Utiliza ese término de la higuera, ¿no? Y exactamente cuando él iba, ¿para dónde iba él? Para Jerusalén, ¿cierto? Entonces camino allá porque, ¿y qué época era esa? La Pascua, ¿cierto que sí? Ahorita está volando. La Pascua, ¿cierto que sí? Era la Pascua, ¿por qué? Porque si ustedes ven más adelante, dice la purificación del templo, la entrada triunfal a Jerusalén. Bueno, ya había pasado la entrada triunfal, porque dice ahí al día siguiente, ¿no? Entonces era la Pascua como tal, ¿no? Entonces, el Señor aprovechó esa situación con esa higuera para darles una enseñanza práctica a los discípulos. Eso que pasó con la higuera y lo que pasó después de que sacó a todos esos mercaderes del templo, fue una representación gráfica de lo que era el estado espiritual de Israel. Era un estado lamentable. ¿Cuál era la bronca del Señor allá en el templo? De que había todo un liderazgo religioso, pero eran rituales, eran apariencias, era la gente que aparentaba ser cosas que no eran. Y el Señor dijo, esta es una casa de oración y me la han convertido en una cueva de ladrones, ¿de acuerdo? Y entonces lo que pasó con esta higuera también. Y ahorita vamos a ver cuál es el ejemplo, vamos a escudriñarlo un poquito, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel y su liderazgo? Era un liderazgo o un estado espiritual de mera apariencia como tal. Era exactamente lo que ya había escrito en algún momento Isaías cuando decía, Dios, hablando por medio de Isaías, decía, es que toda esta gente, no digo ustedes, sino decía, toda esta gente, con sus labios, ¿qué? Me aclaman, me nombran. O sea que si uno los ve, diría el Señor por medio de Isaías, diría, no, pues si uno los ve, wow, qué gente más entregada a las cosas de Dios. Porque con sus labios, ¿qué cosa? Me aclaman, pero su corazón está lejos. Y nosotros, como no podemos ver el corazón de la gente, pues nos engañan, ¿cierto que sí? Por eso es que dice que uno puede engañar a cualquiera, pero Dios, ¿qué cosa? No puede ser burlado. ¿Por qué? Porque Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Entonces decía, esta gente con sus labios me proclaman, pero su corazón lejos, lejos de mí, ¿no? Eso es lo que pasó. El Señor agarraba esta higuera, una idea pobre higuera, pero bueno, le tocó una representación gráfica. ¿Y por qué lo hizo así tan gráficamente? Porque, bueno, todos estaremos de acuerdo, hermanos, que una cosa es que a uno le enseñen teóricamente algo y otra cosa es que a uno lo enseñen con un ejemplo gráfico. Wow, se le queda a uno más grabado, ¿sabes? ¿Sí? O sea, es una... por eso es que, digamos, cuando uno no lo puede hacer físicamente, han visto que hay una herramienta de Microsoft que se llama, o sea, el Microsoft, bueno, metiéndole ahí un paréntesis de pastor, y en ese tiempo no había Microsoft, no, estoy poniendo un ejemplo. Microsoft tiene 3 programas básicos. ¿Cuáles son? El Word, ¿que sirve para qué? ¿Cuál es la especialidad del Word? Texto, ¿cierto que sí? ¿Cuál es el otro? Excel, ¿cuál es la especialidad del Excel? Números, tablas, ¿cierto que sí? También hace gráfico. Pero hay uno que llama el PowerPoint, que la especialidad de eso es que uno pueda hacer de una manera gráfica algún texto o algún número, uno lo pueda representar de una manera ¿qué? Gráfica, agradable a qué? A la vista, ¿cierto que sí? Por eso es que uno, cuando uno hace una presentación en PowerPoint, pues lo peor que puede hacer uno es llenar eso de tablas y texto, porque eso no es para eso. Es que uno ponga un gráfico ahí, ¡wow! Se le quedó. Amén. Cierro. Ya pasó, dijo que tiene que ver con la prédica. Nada, pero lo quería decir, ¿no? Está bien, no importa. Lo que les quiero decir, hermanos, es que cuando las cosas son gráficas se quedan más. Y el Señor quiso con esta higuera dar una enseñanza, ¿qué cosa? Gráfica. Amén, hermanos. Gráfica. Ahora, ¿por qué el Señor maldijo esa higuera? Bueno, vamos a escudriñar esos 2 versículos también, porque cualquiera podría decir, si ve que Jesús no era Dios, ¿por qué? Porque si Él hubiera sido Dios, ¿sería qué? Omnisciente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es omnisciente? Que todo lo sabe. Entonces, ¿para qué va a ir a buscar a una higuera a ver si tiene frutos si Él es omnisciente? ¿Sí? No era Dios. No, lo que pasa es que Él estaba dando, ¿qué cosa? Una enseñanza. Amén. Estaba enseñando. Entonces, dice la palabra ahí que al día siguiente cuando salieron tuvo hambre, ya sabemos por qué tuvo hambre. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo para qué. Para comer, ¿cierto que sí? Algo para comer. Entonces, hermanos, ¿por qué? Y además allá adelante dice que no era tiempo todavía de higos. No era tiempo. Entonces, algunas personas pueden decir, pastor, yo nunca he entendido eso de que el Señor maldijo esa higuera porque no tenía fruto, pero es que no era tiempo de fruto. O sea, qué cosa más rara, ¿no? Qué cosa más rara. Yo no sé si ustedes lo saben, pero los higos
bueno saber, las higueras generalmente dan, la mejor producción de higos se da entre los meses de agosto y octubre. Esa es la época de higos. Por eso es que dice ahí que no era tiempo todavía. Porque ¿qué tiempo era este? ¿Qué mes era? No, pero ¿qué mes? Abril. ¿Por qué abril? Porque era Pascua. Eso, ahorita. Alumno avanzado. ¿Abril? ¿Por qué? Porque la Pascua era en abril. ¿Y cuál era la época de higos? Agosto, septiembre. Entonces dice, no era la época de higos. Entonces, si no era la época de higos, lo más normal es que esa higuera, ¿qué? Pues no tuviera higos. Y entonces, ¿por qué la maldijo? Bueno, vamos a entender. Acuérdense que la Biblia no se contradice y las cosas que el Señor hace, las hace por algo, ¿cierto que sí? Entonces, hermanos, vea, el tema es que las higueras, más o menos para el mes de marzo, así está, te puede buscar si quiere, las higueras en el mes de marzo, ellas comienzan a dar, ¿qué? Hojas. Y en la medida que salen las hojas, junto con las hojas, salen unas brevitas, como unas uvitas pequeñitas, que no son higos, pero que son unas brevas, pero que se pueden comer. Eso es lo normal. Si una higuera da hojas, esas hojas tienen que venir acompañadas de ¿qué? De esas brevas. Y esas brevas son la señal de que esa higuera, cuando llegue el tiempo de higos, va a dar higos. Amén. Entonces, claro, dice la palabra que el Señor vio de lejos esa higuera que estaba llena de hojas. Entonces, cualquiera que conoce las higueras dice, wow, esa higuera tiene hojas, entonces debe tener ¿qué cosa? Las brevitas, ¿no? Entonces se fue allá a buscar a ver si había algo que comer. ¿Y qué pasó? No tenía nada. ¿Qué significaba que esa higuera, teniendo hojas, no tuviera esas brevitas? Quiere decir que para el mes de agosto o septiembre no iba a dar higos. No iba a dar higos. Esa es la señal. Y entonces, ¿por qué la maldijo como tal? ¿Por qué? Porque, claro, la vio de lejos llena de hojas, aparentemente cargada de fruto, pero cuando fue a verla de cerca, no vio nada. Ahí hay una enseñanza tremenda, hermanos, tremenda, ¿no? O sea, como quien dice, en lo natural era un árbol que prometía mucho, pero al final no tenía, ¿qué cosa? Nada, ¿no? Que era exactamente, acuérdate que el Señor está dando un ejemplo gráfico, ¿no? Era exactamente lo que representaba el pueblo de Israel. Aparentemente prometía mucho, pero en el fondo, ¿qué pasa? Eran estériles. Por eso es que el Señor le decía a los fariseos, ustedes por fuera, ¿qué? Por fuera se ven lindos, pulcros, brillantes, pero por dentro están podridos y llenos de huesos muertos. Wow, lo mismo que estamos viendo ahí de la higuera, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué nos enseña eso en nuestra vida cristiana, hermanos? Nosotros estamos llamados a fructificar, ¿amén? ¿Por qué? Acuérdense que en algún momento cuando hemos hablado de la siembra y la cosecha, nosotros hemos hablado que para que se dé una siembra y la cosecha normal hay dos elementos básicos. ¿Cuáles son los dos elementos? La semilla y la tierra. Esos son los dos elementos básicos. Ya lo demás del abono y todo eso, pero semilla y tierra. A ver, tiene que haber una buena semilla y tiene que haber una buena tierra. Entonces, hermanos, el Señor nos ha dado a nosotros todo lo que necesitamos para poder fructificar. Nos ha dado una buena semilla. Amén. Nos ha dado la oportunidad de que si el pueblo que se humilla delante de él, que clama de él, que busca su rostro, se aparta de sus caminos, él oye desde los cielos, perdona sus pecados y sana su tierra. Entonces, toda persona que se ha arrepentido, dentro de los frutos de arrepentimiento que debería dar, es que ha entrado en un proceso de restaurar su ¿qué? Su tierra, ¿cierto? Entonces, el Señor nos ha dado todo. Está la buena semilla, se supone que está la buena tierra, si es que usted se considera una buena tierra. ¿Qué más nos ha dado? Bueno, nos dio el Espíritu Santo, que es el que nos guía. Nos ha plantado en un buen terreno, que es en su palabra, porque dice que el árbol para que dé buen fruto tiene que estar sembrado ¿dónde? Junto a las aguas. Amén. Nos ha dado todo, ha puesto en nosotros eternidad, nos ha marcado el camino, nos ha dado las herramientas, nos permite por medio de la palabra identificar los enemigos que tenemos, cómo combatirlos, cómo pelearlos. O sea, todo. Tenemos todo, hermanos, ¿para qué? Para fructificar. Amén. Entonces no hay excusa, ¿no? Entonces, el Señor fue en esta higuera a buscar esas brevitas. Pero ¿qué es lo que el Señor busca en nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que busca? Primero busca frutos de diferentes tipos, ¿no? Digámoslo así. Y entonces
voy a ir un momentico allá a donde estábamos ahora en Lucas 3, porque acuérdate que todavía no hemos llegado al 9, pero me voy a saltar al 10, porque la gente que estaba ahí, cuando el Señor le dijo, que ahorita vamos a entrar allá, que el hacha estaba puesta ahí, porque hay que dar frutos de arrepentimiento, entonces la gente comenzó a decirle, y la gente le preguntaban diciendo, Señor, entonces, ¿qué haremos? Wow, porque es que la gente sí entendió cuando Juan les dijo, hey, recuerden que el hacha está puesta, ¿no? La hacha está puesta. Entonces, claro, ellos entendieron el mensaje, dijo, Señor, entonces, ¿qué haremos? Entonces, mire lo que él le dice, y respondiendo le dijo, bueno, no le dijo al Señor porque le dijeron a Juan, dijo, el que tiene 2 túnicas, pues que dé al que no tiene. El que tiene que comer, pues que haga lo mismo. Y entonces vinieron los publicanos, que venían para... Acuérdense que los publicanos, ¿quiénes eran? Los que recaudaban impuestos. Entonces, claro, ellos se les considera como pecadores por lo que él se está diciendo ahí. Vinieron los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, pues no exijan más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumniéis y contentados con vuestro salario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo Juan a esa gente? Que hicieran ¿qué? Lo que deberían hacer. ¿Y por qué les dijo que hicieran lo que deberían hacer? Porque ellos ¿qué? Por ejemplo, si yo le digo a Jorgito, vamos a poner un ejemplo a Jorgito ahí. Jorgito, tienes que levantarte más temprano. ¿Por qué le diría yo eso a él? Porque se levanta tarde, ¿cierto que sí? Entonces, si él le está diciendo a ellos, le dicen, vienen los publicanos y le dicen, Señor, maestro, ¿qué haremos? Dice, dejen de estar cobrando de más, hombre. ¿Cierto que sí? Porque ya sabía que hacían eso. Y vienen los soldados y le dicen, Señor, ¿y qué haremos? Dice, dejen de estar extorsionando a la gente. Entonces, ¿cuáles son los frutos que el Señor espera de uno, hermanos? Que uno deje de hacer, ¿qué cosa? Lo que sabemos que está mal. Y que uno comience a hacer lo que está bien. Eso se tiene que reflejar en una persona que diga que se ha arrepentido. Frutos de arrepentimiento, hermanos. ¿Amén o no? También más adelante en el libro de Efesios, capítulo 4, acuérdate que el libro de Efesios, capítulo 4, en estos días lo estamos viendo en el discipulado también, que la carta de Efesios tiene 6 capítulos, donde el capítulo 1, 2 y 3 es como la teoría, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho por su iglesia, la reconciliación por medio del sacrificio de Cristo, el ministerio de Pablo, pero que el capítulo 4, 5 y 6 de Efesios es como decir, bueno, ya les di la teoría, ahora sí, ¿qué cosa? Viene la práctica. Es como cuando uno lo contratan en una empresa, ¿no? Los primeros 5 años, mentira, los primeros 3 meses dice, bueno, lo vamos a capacitar, le vamos a decir cómo funciona la empresa, qué es lo que hay que hacer en ciertas situaciones, cómo llegar a los indicadores, las metas, todo eso, la teoría, ¿no? Pero después de los 3 meses, me dice, ahora sí, hijo, ¿qué? Hay que producir. Entonces, ese es el capítulo 4, 5 y 6 de Efesios, donde hay unas recomendaciones a la iglesia de lo que tiene ya que vivir. Y entonces por eso, antes del versículo 17 dice la nueva vida en Cristo, ¿no? La nueva vida en Cristo, que es parte de los frutos que uno debería dar. Y empezando por Efesios 4, 22, 23 y 24. ¿Qué tiene que hacer una persona como frutos de arrepentimiento? Despojarse de lo que antes era. ¿Qué es lo que le está diciendo Juan a toda esa gente? Hey, dejen de hacer lo que antes estaban haciendo porque eso está ¿qué? Viciado. Eso está viciado. O sea, renueven el espíritu de su mente. Efesios 4, 23. Cambien la manera de pensar y comiencen a revestirse de una nueva imagen. Es decir, comiencen a hacer cosas ¿qué? Buenas, nuevas. Y entonces él comienza a decirles ahí todo eso, ¿no? Les dice en Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, por lo cual desechando la mentira. Mire, eso que le estoy leyendo yo aquí son frutos de ¿qué? De arrepentimiento. Por lo cual, desechando la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, antes malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, hermanos. Estos son frutos de arrepentimiento. Pero también, hermanos, en Filipenses, nada más, si quieren no lo busquen, nada más escuche o tome nota de la cita. En Filipenses 1:10 dice la palabra, también Pablo hablando de la iglesia,
bueno, desde el 9 dice, y pide en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Filipenses 1:10, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, frutos de justicia, frutos de arrepentimiento, hermanos, que uno deje de hacer, ¿qué cosa? Lo que está mal, ¿cierto que sí? Frutos de justicia, que uno empiece a hacer, ¿qué cosa? Lo que está bien, dice ahí, que sea todo para la gloria y la alabanza de Dios, como lo hablamos ahora. Amén. Y después en Gálatas 5:22, habla del fruto de ¿qué? Del Espíritu, ¿cierto? Fruto del Espíritu, benignidad, gozo, paz, mansedumbre, templanza, fe, amor. Fruto del Espíritu. Y recordemos que el fruto, para que se produzca fruto, ¿qué se necesita? Hablamos primero de que los dos elementos, ¿cuáles eran ahorita? Semilla y tierra, amén. Pero ustedes simplemente, si tienen la semilla por allá y la tierra por acá, no pasa nada. ¿Tienen qué cosa? Unirse. Y después de que se unen, empieza un proceso de ¿qué? De germinación, de desarrollo, de sacar raíces, sacar esa allá. Entonces, el fruto no es algo que sale por arte de magia. El fruto es algo que ¿qué? Que se trabaja, que se forma, que se cuida. Y después de que se ha trabajado, que se ha formado, que se ha cuidado, el fruto tiene que ser visible, tiene que salir. Ahora me va a decir algo, pasa, pero la papa está bajo tierra. Bueno, pero yo la vi ayer en la feria. Esa es otra cosa, ¿no? Cierro el paréntesis. Amén, hermanos. Estamos ahí claros, ¿cierto que sí? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Él hablaba de esos frutos que estaba buscando. Entonces, volviendo al relato de la higuera, el Señor fue a buscar ese fruto. ¿Qué es lo que busca el Señor en nosotros? Estos frutos que acabamos de hablar aquí. Entonces, voy a volverme otra vez allá, que estábamos en Lucas. Lucas 13, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Venga, me perdí un momentico. Estamos en... No, era en Marcos. Estamos en la higuera estéril. Marcos, que está maldiciendo la higuera. Entonces, bueno, el Señor vio de lejos la higuera, pero cuando se acercó, no vio nada. ¿Qué fue a buscar? Fruto. ¿Qué es lo que el Señor busca cuando se acerca a nosotros? Fruto. Ya lo tenemos claro, ¿no? Entonces, hermanos, hay muchas cosas que tenemos que ver ahí. Por lo general hay mucha gente que nos conoce a nosotros de lejos. Amén. Y entonces cuando uno conoce a la gente de lejos, pues uno se deja llevar por lo que ¿qué? Por lo que ve, ¿no? Por lo que aparentemente ve de lejos. A veces uno ve familias muy bonitas, de lejos. Amén. Parejas que se aman, de lejos. O por las redes sociales, ¿no? Las redes sociales es ver algo de lejos, ¿no? Porque uno no está entrando a la cercanía, a escarbar, ¿no? A veces se ven religiosos, predicadores, pastores, de lejos. Porque no hemos llegado a ¿qué? A levantar las hojas para ver qué hay debajo de esas hojitas. A ver, hermanos, el texto que acabamos de leer ahí dice que el Señor vio la higuera primero de lejos, pero después fue y escarbó, ¿cierto que sí? Ahora, lo que hay que tener claro, hermanos, es que a veces hay gente que se jacta mucho, que dice, pero es que el Señor conoce mi corazón. ¿Han escuchado eso? Bueno, qué delicado que entender y saber que el Señor conoce nuestro corazón. Y si entendiéramos y dimensionáramos que el Señor conoce nuestro corazón, ¿qué pasa? Ni por aquí nos pasaría ¿qué? Pretender engañarlo. Para nada. Dios no puede ser burlado. Amén, hermanos. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, hermanos, vean, en lo que tiene que ver con a nosotros como iglesia, el congregarnos todos los domingos, está bien. Acuérdense que yo he insistido mucho en la importancia de congregarse. Congregarse está bien, ir a una iglesia bonita está bien, que haya un buen culto está bien. O sea, el culto de nosotros se caracteriza ¿por qué? Porque es muy simple, ¿no? O sea, nosotros vinimos aquí a lo que vinimos. 2, 3 canciones, prédica, llamado, saludo, felicitar a los cumpleañeros, anuncios, cada uno para su casa, ¿no? Y entonces yo podría sentirme tranquilo de decir que la palabra ha sido expuesta, ¿no? El que la recibió, bien, y el que no la quiso recibir, pues yo, ¿qué haría yo? Consejo del Señor. Limpiaría el polvo de mis sandalias y ya, pues yo ya hice lo mío, amén.
¿Estamos claros, hermano? Entonces, hermano, eso de congregarse y todo ese asunto está bien, es importante, pero puede ser para la vida de nosotros solamente hojas, si es que no estamos dando frutos de genuino, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Si no estamos haciendo visibles para los demás que ha habido una transformación en nuestra vida. Amén. Entonces usted puede hacer todo lo que quiera, pero si usted no está dando muestras de cambio, de restauración, de transformación, de conversión, si usted no está transmitiendo la vida de Cristo por medio de su caminar, de su vida, pues todas esas cosas pueden ser para usted hojas. Amén. ¿Acuerdan de la analogía que hicimos alguna vez del carbón con el diamante? ¿De dónde se sacan los diamantes? De las minas de carbón. ¿Cierto que sí? Entonces, a la larga, la estructura, digamos, química y todo eso del carbón y el diamante, pues tienen la misma raíz. Pero hay mucha diferencia entre un pedazo de carbón y un diamante. ¿Cierto que sí? No solamente en el valor, ¿no? Sino en cómo maneja cada uno la luz. O sea, cuando la luz viene al carbón, ¿qué pasa? El carbón la absorbe y se la traga, ¿no? La absorbe. Cuando la luz viene a un diamante, ¿qué pasa? La refleja, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso Pablo decía, lo que yo he recibido, ¿qué pasa? Lo doy. ¿Por qué? Porque no es mío. Soy deudor. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Entonces, volviendo al relato, ya sabemos, nada más tenga presente eso. La gente nos ve de lejos, el Señor nos ve de cerca, ¿no? ¿Y quién le interesa más? Señor, no nos interesa. Por eso hago otro paréntesis ahí, puros paréntesis, ¿no? Ahora cuando el Señor le decía a los discípulos, oiga, ¿quién dice la gente que soy? A cualquiera podría decir, tan raro el Señor, que ¿para qué le preocupa al Señor que diga la gente que es Él, no? Al Señor no le interesaba que era lo que la gente decía. Él quería llegar, porque después viene y dice, ¿quién dice la gente que soy? No, que algunos dicen que eres Isaías. Ah, bueno, entonces está bien. Eso está bien. Pero ahorita, ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Eso era lo verdaderamente importante, ¿no? Aquí no es tanto, hermanos, quién dice la gente que soy, que debería estar alineado a lo que yo soy. Amén. Si yo digo que soy algo, ¿qué debería decir la gente que soy? Lo que yo creo que soy. Amén. Porque en el momento que la gente crea algo diferente a lo que yo digo que soy, pues estoy cayendo en lo mismo de la hipocresía de los fariseos. Amén. Pero aquí lo más interesante, hermanos, es ¿qué dice Dios que yo soy? Amén. Por eso es que casi siempre volvemos al mismo pasaje aquel de la gente que llegó allá diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy. Te voy a decir lo que yo soy. En tu nombre, Señor, predicamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Wow, eso es lo que yo soy. Pero eso no importa, hermanos, porque ¿qué les dijo el Señor? No, aquí yo no les niego que hayan hecho eso, pero aquí no importa lo que ustedes digan que son. Aquí lo que importa es quién digo yo que ustedes son. Y resulta que yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces no importa lo que la gente diga que yo soy, hermanos. Aquí lo importante es qué dice Dios que yo soy. Y en la medida en que Dios reconozca en mí lo que yo soy, alineado a lo que Él quiere que yo sea, pues ténganlo por seguro que la demás gente lo va a ver. Es un efecto colateral, como dicen por ahí. Amén, hermanos. Entonces, en el versículo 13, que estamos ahí en Marcos 10, de 11 de la higuera estéril, acuérdense, el Señor fue allá y dice, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higo, ¿no? Entonces, mire que el Señor no se fue a asomar a ver si la raíz de la higuera estaba bien, si las hojas eran bonitas. No, el Señor fue directamente ¿a qué? Al fruto como tal. ¿Las raíces y el tronco son importantes? Sí. ¿Qué le da la raíz y el tronco a una planta, hermanos? ¿Qué le dan? O sea, la raíz, una buena raíz y un buen tronco, ¿qué le dan a un árbol o a una planta? ¿Qué le dan? ¿Buena qué? Buena base. ¿Y la buena base da qué? ¿Da? ¿Qué cosa? Estabilidad. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué es lo que... Vea, la raíz y el tronco en una planta es lo mismo que para nosotros ¿qué? Sí, pero naturalmente, hagámoslo de lo espiritual. O sea, para que una planta esté firme, necesita tener una buena raíz y un buen tronco. Amén. Para que uno, olvidémonos de las cosas espirituales, para que una persona, no importa si es de Dios o no, para que una persona se pueda sostener, así como yo estoy parado delante de ustedes, ¿qué necesito tener? ¿Buenos qué? ¿Qué es lo que me sostiene a mí de pie?
Buenas piernas, sí, pero ¿qué es lo que lo sostiene a uno de pie, hermano? A un cuerpo humano. ¿Ah? El equilibrio. Sí. No, 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 o sea, ¿qué es lo que sostiene a un cuerpo? Acuérdate que un cuerpo tiene carne, tiene músculos, pero ¿qué es lo que lo sostiene? Los huesos, el esqueleto, eso es lo que a mí me... Por eso es que cuando en la Biblia quieren hablar de que es que estoy decayendo, estoy perdiendo mi estabilidad, él dice, ¿se han secado qué? Mis huesos. Y David que decía, el día que callé, se secaron mis huesos. ¿Por qué? Porque así como los huesos lo mantienen a uno estable, por eso es que hay que cuidar los huesos, hay que tener una buena salud en los huesos. En una planta, ¿qué es lo que lo mantiene estable, hermanos? La raíz y el tronco. ¿Cierto que sí? Pero créame de verdad que si usted siembra en el patio de su casa un árbol de aguacate que tiene una buena raíz, un buen tronco, pero que nunca le da un aguacate, créame que usted lo corta. Nadie dijo amén, pero yo sí creo. Porque ¿para qué tiene uno eso ahí? A no ser de que haga una hamaca ahí, pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, hermanos, la raíz y el tronco está bien, nos hablan de estabilidad, pero acuérdense que lo que nosotros vamos a conocer, ¿qué cosa es? Los frutos. Entonces, el Señor no llegó ahí a ver cómo estaba la raíz, el tronco, no, Él llegó a qué? A buscar fruto, hermanos. Entonces, ¿qué nos hace pensar que el Señor no va a venir a nosotros a buscar fruto, sino que va a venir a ver nuestra apariencia y cómo nos movemos, ¿no? Está bien. Entonces, después dice el versículo 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma de ti fruto, y lo oyeron, ¿qué cosa? Sus discípulos. Hermano, el no dar fruto, porque el Señor no encontró fruto, y entonces vino las consecuencias, ¿no? El no dar fruto, tarde o temprano, traerá consecuencias. Ténganlo por seguro, ¿no? El Señor no es indiferente, hermanos, a la no generación de frutos. No es indiferente, ¿no? O si no, acuérdese también de esa parábola que ahora la vamos a retomar. Acuerda que también había una higuera ahí. ¿Era una higuera? No me acuerdo si era una higuera o no. Que también, que estaba sembrada ahí y que el Señor dijo, mire, esta higuera, llamémosla así. Hace 3 años que vengo y hace 3 años vengo a ver y no, nada, no veo nada. 3 años que vengo, corte esa vaina. Bueno, no dijo así, ¿no? Córtela. Y entonces el dueño de la viña, ¿qué dijo? Esperemos que yo voy a un añito, ¿para qué? Para cuidarla, ¿cierto que sí? Y si no, pues tocará, ¿no? Tocará cortarla. Esa parábola es muy buena, hermanos. Muy buena también, porque ahí se muestran 3 elementos claves de la naturaleza de Dios. Primero, la paciencia. Primero decir, vea, yo ya vengo 3 años y nada. Tenemos un Dios que paciente. Amén. Pero ¿qué pasa con la paciencia, hermanos? Tiene un límite también, tiene un límite. Entonces, la paciencia, vea, estoy viniendo 3 años ahí y está ocupando un espacio ahí que, ¿para qué voy a tener eso ahí? Porque además era una higuera que estaba plantada en un viñedo. ¿Qué es lo que se planta en un viñedo? Uvas, la vid. Y además allá era así, donde uno siembra uvas, ahí sale. Entonces, es un espacio que podría yo estar sembrando uvas ahí, pero había una higuera que nada, que tampoco da fruto. Entonces, hace 3 años vengo, la paciencia de Dios. Después viene el dueño de la viña y dice, no, deme un añito más para trabajar con ella. ¿Eso qué representa? ¿Qué característica de Dios está ahí? Misericordia de Dios. Un añito más. Y entonces, ¿qué dijo? Bueno, vamos a darle un añito. Y si en un año vengo y no hay nada, córtela. ¿Qué significa eso de Dios? El juicio inevitable de Dios. Entonces, primero hay paciencia, misericordia, pero si no hay resultados, es inevitable que venga, ¿qué cosa? El juicio de Dios, hermano. Entonces, ¿cuánta gente aprovechará ese tipo de oportunidades? ¿Quién sabe, no? Entonces, hermano, tenemos que ser conscientes de que Dios es un Dios de amor, amén, pero también es un Dios justo. La justicia de Dios no se puede desprender de sus demás atributos. Dios es un Dios justo. Amén. Entonces, por eso ahorita vamos a ir a rematar lo que leímos ahorita. En Lucas 3, que estábamos allá. Vamos a ir ahorita hacia el versículo 9. Entonces, ahorita apenas va a empezar la prédica. Ah, mentira. Tranquilos, tranquilos. Lucas 3:9. ¿Estamos ahí? Entonces recuerden, ¿no? Nada más que espero que no se hayan olvidado de todo lo que ya Juan les había dicho. Les había dicho que se arrepintieran, que no me vinieran con el cuento que son linaje de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de cualquier lado, cualquier piedra, hacerlo decir.
Y entonces le lanza esta advertencia. Recuerde que uno de las tareas que tenían los profetas en ese entonces era ¿qué cosa? Advertir al pueblo. ¿Cuándo se advierte a alguien de algo? Cuando esa persona es candidata a sufrir aquello de lo que uno le está advirtiendo, ¿no? Por ejemplo, si uno le dice a alguien, cuidado se cae, es porque uno sabe que esa persona se puede caer. Pero uno no le va a decir a alguien que está tirado en el suelo, cuidado se cae. ¿No? Las advertencias son para prevenir. Entonces viene esta advertencia de Juan y le dice, después de todo lo que les dijo, que dieran frutos de arrepentimiento, después de todo lo que hemos hablado del arrepentimiento, le dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y es echado al fuego. Aquí aparecen otros elementos que vale la pena analizar, ¿no? Aparece, por ejemplo, el hacha. Y aparece que el hacha no está en cualquier lado. ¿Dónde está el hacha? En la raíz. ¿Cierto que sí? Entonces, hermanos, el hacha era, todos sabemos que es un hacha, ¿no? Antes, hermano, que lo sepa que es un hacha. El hacha era una herramienta generalmente usada ¿para qué? Para cortar árboles, ¿cierto que sí? Genial. Entonces, vea, yo creo que los que estamos aquí hoy en el video, que tenemos jardín, digámoslo así, o que, bueno, llamémosle jardín, pues, que tenemos ahí un zacate ahí. De vez en cuando llega alguien a hacernos el jardín, amén. Y dependiendo de lo que tengamos, pues la persona que lleva sus tijeras, ¿qué más lleva? Cuchillo, un machetico, una chapeadora, ¿cierto que sí? Pero yo todavía no, yo no he visto ahora a alguien que llegue pues con un hacha ahí, ¿no? Porque cuando el hacha aparece es porque ¿qué? Porque el árbol va para afuera, ¿cierto que sí? Entonces, el hacha generalmente se usa eso, hermanos. Ver un hacha al lado de un árbol significa que ese árbol va a desaparecer de ahí. Téngalo por seguro. O sea, va a desaparecer. Eso es. Y ahora, y si el hacha está puesta a la raíz, pues generalmente los árboles, cuando uno quiere desaparecer algo de tajo, uno va directamente ¿a dónde? A la raíz, ¿cierto que sí? Uno va directamente a la raíz. Varias veces hemos puesto ese ejemplo, ¿no? De que si yo tengo un árbol de mango en mi casa, mango, y digo, uy, pero hasta aquí del mango, yo quiero manzanas. Entonces digo, ya no quiero más mango. Entonces, si le corto las ramitas, cuando eso dé fruto, ¿qué va a dar? Mango otra vez, ¿cierto que sí? No, tengo que ir ¿a dónde? A la raíz. Exactamente lo mismo pasa, hermanos, con los problemas. Los problemas. Por eso es que nosotros manejamos un principio en la iglesia y en los tratados que regalamos dice, bueno, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Usted quiere solucionar problemas o quiere cambiar de vida? ¿Qué quiere usted? Solucionar problemas es poder, ¿qué cosa? La rama, porque usted soluciona un problema hoy y mañana le sale otro. Y así. Y está uno solucionando problemas. No, si usted quiere realmente que haya un cambio radical, usted tiene que cambiar de vida. Usted tiene que ir a la raíz del asunto. A veces la gente no sabe cuál es el problema. Tiene que ir a la raíz del problema, solucionar desde la raíz, ahí arrancar la raíz para que se solucione el asunto. Si no, lo demás va a ser lo que varias veces le he mencionado, pañitos de agua tibia, ¿cierto? ¿Te acuerdan de los pañitos de agua tibia o no? ¿Te acuerdan? Sí, ¿te acuerdan que las mamás, no sé aquí, pero por lo menos en Colombia sí, que a un chiquito le daba fiebre, entonces se van a ponerle pañitos de agua tibia. Y la fiebre le bajaba. Pero al rato, ¿qué? Volvía y le subía. ¿Por qué? Porque el asunto no es por fuera. La infección está por dentro, el asunto, ¿no? Entonces, pañitos de agua tibia. Entonces, hermanos, generalmente pasa eso, ¿no? O sea, cuando las personas siempre, nosotros tenemos tendencia, porque tampoco nos llega más allá, de juzgar por medio de qué? De lo que vemos, de las apariencias, nada más, lo que aparentemente está ahí, ¿no? Ya sabemos por todo lo que vimos ahora que Dios va a la raíz del asunto. ¿La raíz qué significa? Usted busca significados de raíz. La raíz significa el corazón, significa las motivaciones, significa nuestros pensamientos. En resumen, la raíz significa aquello que ¿qué? Por ejemplo, mi corazón. ¿Qué de similitud hay entre, yo le digo a ustedes, vea, mi corazón, mis pensamientos, mi mente? Por lo general esas cosas, ¿ustedes qué? La raíz, cuando usted ve un árbol, ¿usted qué le ve al árbol? Tronco, ¿qué más? Las ramas. Pero ¿qué pasa con la raíz? No se ve. Entonces la raíz simboliza ¿qué? Lo que no se ve. Lo que no se ve. Por eso es que eso hay que erradicarlo ahí. Porque exactamente lo que no se ve. Y eso es lo que Dios ve. Eso es lo que tenemos que tener presente, ¿no?
Entonces, hermanos, cualquier persona puede aparentar ser muy espiritual, como todo eso, pero habría que ir a la raíz a ver, hay que ver más de cerca. Entonces, el hacha simboliza eso. Bíblicamente, el hacha simboliza juicio. Ha llegado el momento de qué, y muchas veces el Señor lo habla, y por eso varias veces lo menciona ahí. El pueblo será, ¿qué cosa? Cortado. Porque es que si no, es mejor que sea, ¿qué cosa? Cortado, ¿no? Alguna vez Pablo, había una persona ahí en la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan? Que estaba en pecado y que la gente decía, pero es que ya se le habló. Digo, no, entonces consigan un grupo, dos testigos, y si no sirve, vayan a los ancianos y toda la iglesia, y si la persona no quiere, entonces que el mismo sea, ¿qué cosa? Es sacado de la congregación, que en términos del hacha y todo eso, que el mismo sea, ¿qué? Cortado, ¿no? Eso se simboliza lo que es básicamente el hacha como tal, simboliza juicio. Ahora, algo interesante ahí, hermanos, es que Juan no está diciendo, hey, arrepiéntanse, porque les puede venir el hacha. Porque el hacha vendrá. No, ¿qué dijo él? El hacha está puesta. El hacha ya está puesta. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? El tiempo de arrepentirse, ¿cuándo es? Ya. O sea, no hay que pensar que mañana, dentro de 8 días. No, el día de salvación, ¿cuándo es? Ya. ¿Por qué? Porque el hacha está puesta, está listica, está lista. Entonces no podemos darnos el lujo de estar esperando, de cambiar, de posponer. No, la gracia de Dios, hermanos, la misericordia de Dios está disponible ¿cuándo? Ya. Ya, está ahí puestita. Amén, hermanos. Entonces, eso de estar dilatando, el buscar a Dios y después lo hago, es que yo soy muy joven. No, yo soy muy viejo. No, el hacha está puesta. Ya, está puesta ya. Amén, hermanos. Entonces, ya para cerrar, hermanos, ¿cómo estamos de tiempo? Gracias, Rito. 5 minutos. ¿Ah? Nos preguntan desde la parte trasera del auditorio. Cualquiera podría ver que no esté viendo el video, wow, eso debe ser inmenso. Nos preguntan allá atrás que si eso es parecido cuando el Señor le decía a la iglesia de Éfeso, hey, arrepiéntanse, recuerden de dónde los saqué, arrepiéntanse, vuelvan a sus primeras obras, si no, vendré y quitaré, ¿qué cosa? El candelero, ¿no? Entonces, pues tiene relación, ¿no? Porque mire que el Señor está llamando a que la gente se arrepienta, ¿no? Cuando Él dice quitaré el candelero, es básicamente quitaré mi presencia de ahí. Y sin la presencia de Dios se acaba ¿qué? Sin la presencia de Dios no hay. Pero, por ejemplo, si alguien viene, si el Señor dijera, vea, esa iglesia de Éfeso, curiosamente se llama igual, de Éfeso, hey, hagan esto, si no voy a quitar el candelero. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo decir? Porque literalmente uno diría que el Señor se va a llevar el candelero, se lo va a llevar. No, ¿qué es lo que quiere decir él? Me voy a ir, voy a quitar mi presencia de ahí. Y sin la presencia de Dios, ¿qué pasa con la iglesia? No existe. Ahora se dirá, pastor, pero ¿por qué dicen que hay muchas iglesias que no tienen la presencia de Dios? Porque se creen que son iglesias. Amén. Acuérdense que entre los mensajes a las iglesias el Señor le habló a una que le decían, es que ustedes dicen que están vivos, pero están muertos. Amén. ¿Cuántas iglesias no hay hoy en día, hermanos, que se creen que están vivas, pero están muertas? Ahora usted dirá, pastor, ¿y usted qué se basa para decir que están muertas? ¿Qué es lo que le da vida a una iglesia? La presencia de Dios. Amén. No hay otra cosa, la presencia de Dios. Acuerden que siempre les he dicho que cuando Jesús predicaba, la gente se amontonaba. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque Él estaba ahí. ¿Y qué más? Y porque estaba predicando su palabra. Esas son las 2 cosas que tienen que haber en una iglesia. La presencia de Dios y que se predique su palabra. Todo lo demás son hojas. Todo lo demás son hojas. Que los parlantes, que se hace calor, que el aire acondicionado, que esa silla es muy dura, que yo no sé qué, que el micrófono se va, que las pilas se acaban. Bueno, tal cantidad de cosas. Lo demás son accesorios, hermanos. Lo demás, dentro de toda la figura de la resurrección es la ropa. Ustedes han visto que curiosamente, cuando el Señor resucitó, ¿qué fue lo que quedó ahí en la tumba? ¿Qué quedó ahí? La ropa. ¿Por qué? Porque la ropa no resucita, hermano. Lo que resucita, ¿qué es? El cuerpo. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo. Entonces hay que asegurarse de ser parte de ¿qué? Del cuerpo. Porque si usted no se asegura de ser parte del cuerpo, usted va a hacer ropa. ¿Y qué pasa?
Va a quedar ahí. Amén, hermanos. Entonces, si tiene relación con eso, va a quitar su presencia, porque es lo mismo, mire, si se quita la presencia de Dios, es decir, muere. Cuando el Señor dice, todo árbol que no dé fruto, ¿qué pasa? Será cortado. Es decir, cuando dice será cortado, es será qué? Separado de mí. Amén. Separado de mí. Amén, hermanos. Entonces, quisiera nada más hacer dos consideraciones con todo esto que hemos hablado. Sobre todo con esto que habló Juan. Primero, Juan dijo que el hacha estaba puesta, ¿cierto? Y dijo, todo árbol, todo árbol. ¿Y todo árbol es qué? Todo árbol. No es algunos árboles, es que ese árbol nació torcido, pobrecito, dejémoslo ahí. No, todo árbol. Amén. Todo árbol, no hay excepciones, hermanos. Y cuando no hay excepciones, hasta el líder más alto, hasta la persona de más bajo nivel, en cualquier iglesia, en una congregación, lo que sea, todo árbol que no dé fruto, hermanos, todo árbol, el mensaje es claro, tiene que enfrentar el juicio venidero. Amén. Porque todos vamos a tener que comparecer delante del Señor para que cada uno responda a lo que hizo. Amén. Cada uno. Amén. Entonces, todo árbol significa todo. Y lo otro que podemos sacar de ahí también, hermanos, basados en lo que se jactaban los fariseos, es que nosotros no podemos descansar, hermanos. Digamos, la parte espiritualmente no puede descansar en credenciales que hayamos obtenido o en herencias familiares. No puede descansar ahí, hermanos. Usted puede ocupar un cargo alto en una iglesia, lo que quiera. Usted puede jactarse de lo que fue antes, porque hay gente que se jacta de eso. Vea, aquí está. Está todo lo que yo he hecho para el Señor. En el 90 hice esto, en el 93, en el 95. No, eso le sirve a uno en lo natural, cuando uno lleva un currículo y toda la experiencia que tiene. Y, wow, qué experiencia, venga, lo contrato. En las cosas de Dios eso no sirve, hermanos. En las cosas de Dios, ¿qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que somos ahora? ¿Qué estamos haciendo ahora? El día que el justo peque, todo lo que hizo, la justicia anterior no le será tomada en cuenta, porque el alma que peca, muere. Y ligado al tema de hoy, el alma que peca, ¿qué pasa? Será cortada, apartada. Entonces, no podemos descansar en eso, ni vivir de glorias pasadas, ni vivir de la santidad de otros, ni mucho menos, hermanos. Si realmente el arrepentimiento que decimos que hemos tenido no va acompañado de un cambio genuino también en nuestra vida, no estamos haciendo nada. Nada estamos haciendo. Amén, hermanos. Ahora, ya para terminar, tenemos claro, hermanos, que hay que dar frutos y que no dar frutos trae sus consecuencias. Ahora, ¿qué es peor que no dar frutos? O sea, sabemos que hay que dar fruto, amén. Y que no dar frutos está mal, amén. Pero ¿qué es peor que no dar frutos? Dar malos frutos. Menos mal que viniste ese día ahorita. Dar malos frutos. Eso es lo peor. Eso es lo mismo como que a uno le dicen, que uno le aconseja a la gente, vea, la soledad no es buena, hay que relacionarse con la gente y todo eso, ¿de acuerdo? Que alguien dice, sí, pastor, pero a mí me parece que es mejor estar solo que mal acompañado. Uno dice, sí, es cierto, sí. Pero ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor que eso? Estar bien acompañado, eso es lo mejor. Entonces, para eso hay que ser selectivos. En esto de los frutos, no dar fruto es malísimo, pero peor aún es dar mal fruto. Ahora, no dar fruto y dar mal fruto, a la larga, la consecuencia es la misma. ¿Van a ser qué cosa? Cortados. Amén. Y cuando uno es cortado, es decir, apartado del Señor, uno abre las puertas de ¿qué? De las maldiciones. Acuérdense, ¿no? ¿Qué son las maldiciones? Fruto de la ausencia de Dios. Amén. ¿Quién manda las maldiciones? Pero ¿quién estableció las maldiciones? Dios, ¿cierto que sí? Porque es que ahí mucha gente se equivoca. ¿De dónde vienen las bendiciones? De Dios. ¿Y las maldiciones? Del diablo. No. Deuteronomio 28 del Señor lo dijo. Si tú obedeces, bendito serás. Pero si tú desobedeces, maldito serás. Entonces, ¿quién estableció toda esa regla? Dios. ¿Quién activa eso? Cada persona con sus decisiones. Amén. Eso no está en la prédica, pero salió bien, ¿cierto? Sí. Está bien, hermanos. Entonces, recuerde eso, nada más. Ahora, ¿qué pasa si uno no da fruto? Diría, pastor, pero ¿qué pasa si yo no doy fruto? Bueno, ¿será que la obra de Dios se detiene?
Entonces, ¿qué creen? Por ejemplo, si yo digo que me arrepiento, yo digo, y yo no doy el fruto que Dios espera que yo dé, ¿será que la obra de Dios se detiene? No, mira lo que dice la palabra en Mateo 21:43, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quiénes? De los que no dan fruto. Y dice, ¿y será dado a quiénes? A los que produzcan fruto de él. Así son las cosas de Dios, hermanos. Por eso es que hay mucha gente que cree que Dios necesita de nosotros. No, nosotros necesitamos de él. Ahora, ¿para qué nos necesita Dios a nosotros? Para que nosotros podamos ser sus manos, su boca, sus ojos, para que nosotros podamos seguir lo que el Señor vino y estableció. Él vino y marcó el camino. Cuando Él se fue, dijo, bueno, yo me voy. Ahora les toca a ustedes, vayan, hagan discípulos y enséñenles lo que yo les enseñé. Pero Señor, no vamos a poder. Tranquilos, que yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Es más, les voy a mandar un consolador para que los guíe. Amén. Para eso nos necesita el Señor. Pero el que no lo haga, otro lo hará. Por eso aproveche las oportunidades siempre de dar fruto, de predicar, de presentar al Señor. Predique con su testimonio, con su estilo de vida. En la medida en que la gente pueda ver a Jesús en usted, ya usted está haciendo lo suyo. Amén, hermanos. Vean, nada más termino con esto ahora sí. Ahí dijo amén, pero bueno. Juan el Bautista nació con una misión. ¿Cuál era? Abrir el camino al Señor. Anunciar la venida del Señor, ¿cierto? Cuando el Señor se topó con Juan el Bautista, ¿qué estaba haciendo Juan el Bautista? Abriéndole el camino a él, anunciando a él. En otras palabras, ¿qué estaba haciendo Juan el Bautista? Aquello para lo cual nació. En otras palabras, estaba cumpliendo ¿qué? Su propósito de vida. Amén. Porque eso es el propósito de vida. Dios tiene un propósito de vida para cada uno de nosotros. Está establecido ahí. ¿En qué medida uno puede sentir que puede morir tranquilo? Cuando uno sienta que ha hecho, que ha cumplido su propósito de vida. Por eso el Señor dijo, ha llegado la hora. Pero cuando Él le dijeron antes, dijo, no, todavía no. ¿Por qué? Porque no he cumplido mi propósito. Tengo que llegar a la cruz. Y cuando ya lo cumplió, Él dijo, todo está consumado. Está listo. Por eso es que aquello de que si Jesús murió joven, viejo, no, Él murió cuando tenía que morir. Murió cuando cumplió su propósito. Amén. Y eso es tan importante, hermanos, de que si el Señor viene o nos llama a su presencia, nos encuentre haciendo ¿qué cosa? Aquello que nos dejó haciendo. Ahora si dirá, pastor, yo no sé qué me dejó haciendo. La gran comisión. Si usted es parte de la iglesia, ya sabe cuál es la misión que la iglesia tiene. Por eso dice la palabra, hermanos, en Lucas 24:44, dice, por tanto, también vosotros estad preparados. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Amén. Entonces, nada más ocupémonos de hacer aquello por lo cual hemos sido creados. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Bien importante que entendamos y sepamos esto, hermanos, que el hacha está puesta. No es que ha de venir. No, el Señor cuando le dijo a los discípulos, vean, vayan y anuncien a la gente que el reino de Dios, ¿qué cosa? Se ha acercado. No les dijo, vaya, díganle que el reino de Dios viene, que ya casi viene. No, el reino de Dios, ¿qué cosa? Se ha acercado. ¿Qué quiere decir eso de que ha acercado? Que ya estaba ahí, que ya estaba ahí. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí, hermanos. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, ¿qué le dijo a Timoteo? Timoteo, echa mano de la vida eterna. Echa mano. Ahí está. Pero echa mano de ella. Es una decisión. Ahí está. ¿Qué nos separa de ella? Una decisión. Ahora, sabiendo que el hacha está puesta, yo espero que usted no dilate esa decisión si es que no lo ha hecho, ¿no? Padre, te damos gracias, Señor, por esta linda oportunidad que hemos tenido, Señor. Por tu palabra, Señor, que siempre nos guía, Señor, nos anima, nos redarguye, pero sobre todo nos prepara, Señor. Nos prepara. ¿Para qué nos prepara? Para entender y saber que tenemos una misión, Señor. Que hay un propósito para cada uno de nosotros, ¿sí? Que tenemos una responsabilidad grande, Señor, si es que decimos que somos hijos tuyos, Señor. Que tu palabra fluya, Señor, que vaya, que no se quede nadie sin saber y entender de que hay consecuencias si uno no atiende ese llamado, esa advertencia, Señor. Gracias te damos por ellas.
Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió, por lo menos entendió aquello de que el hacha está puesta y lo que simboliza el hacha y lo que simboliza ser cortado, y peor aún, que el que es cortado es echado al fuego. Sabemos lo que significa el fuego. Un lugar de tormento, un lugar donde Dios no está, un lugar de angustia. Pero es una decisión personal. Cada uno tiene que decidir qué es lo que quiere, Señor. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, en que estás aquí o viendo el video, usted entendió hoy eso, lo entendió. No puede alegar ignorancia. Es que yo no sabía, no. Está claro, el mensaje está claro. Tanto nos amó el Señor que entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que viniera a pagar una deuda que nosotros teníamos, que no podíamos pagar. Y que pagó un precio altísimo, su vida, su sangre, para que nosotros podamos echar mano de ese sacrificio y acceder a la vida eterna. Si usted entendió hoy eso, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día, Señor, escuché tu palabra. Y hoy me ha quedado clarísimo, Señor, claro, clarísimo, de que necesito entrar en una relación contigo, caminar contigo, echar mano de ti, Señor, conocerte, tener tus mismos pensamientos para que haya en mí el mismo sentir que hubo en ti. Hoy lo entendí, Señor. Por eso hoy también entendí por qué vivo como vivo, Señor. Una vida sin esperanza, una vida sin futuro, una vida donde he lastimado y me lastiman, donde engaño y me engañan. Todo lo entendí hoy, Señor. Por eso hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Porque yo sé que si te busco, te voy a encontrar, y cuando te encuentre, te voy a conocer. Y en la medida que te conozca, te voy a amar, Señor. Y en la medida que te ame, voy a empezar a hacer por ti cosas que yo sé que no haría por nadie, Señor. Empezaré a servirte, y en la medida que te sirva, Señor, empezaré a hacer para ti lo que tú anhelas de mí, un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Gracias te doy por esta linda oportunidad, Señor. Bendigo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero recuerde, no se quede ahí, ¿no? Porque si usted se queda ahí y no renueva su mente, su manera de pensar, hay un principio que manejamos en la iglesia que dice que el que piensa como antes, tarde o temprano vivirá como antes. Entonces, si usted no trasciende, no hace lo que vemos ahora, frutos de arrepentimiento, dejar de hacer lo que uno sabe que está mal, que no le edifica, y empezar a hacer las cosas que sabemos que están en línea a la voluntad de Dios. Pero para eso usted necesita meterse en la palabra, busque una iglesia, congréguese, donde usted pueda crecer, comentar, preguntar. Y en algo le podemos ayudar a la iglesia cristiana Efesios 4:23. Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, 8772-5957 es mi número, si en algo le podemos ayudar. Pastor Ever Molina. Y recuerde que hoy domingo, como todos los domingos, a las 8 de la noche, en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, ahí vamos a estar con el programa Sinceridad, con Milena, como todos los domingos. 8 de la noche en la 105.9 de la FM Radio Urbano, programa Sinceridad. Usted se puede meter por la radio normal si está en Costa Rica, o si no, se mete por urbano106.com, radio en vivo, y ahí nos puede escuchar y puede, digamos, mandarnos su mensaje, su reporte de sintonía. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.